¿Qué tal? Soy Guillermo Torres Quirós y esta es la videocolumna de esta semana. Bueno, hay muchísimo de qué platicar. Hablaremos del decreto sobre el ejército a las calles. Adiós, la ley Bonilla. Y también platicaremos, obviamente, del posible regreso a actividades, las pifias del gobierno de la 4T al respecto y algún que otro tema que se nos vaya viniendo en el camino. El ejército a las calles, esta declaratoria del presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero hay que apuntar algo. Para alguien que ha militado en la izquierda, para alguien que en su discurso de forma permanente siempre ha dicho que el ejército es una institución que de alguna manera acota la democracia, vulnera a los individuos, a las sociedades y que debe de ir a los cuarteles y no a las calles. Haber tomado una decisión como el que las Fuerzas Armadas tienen que ayudar y proteger la seguridad pública de todos los mexicanos no ha de haber sido fácil para Andrés Manuel López Obrador. Y es que recordemos que Andrés Manuel López Obrador, como buen militante de esa izquierda, a veces radical en algunos momentos de su vida política, apostar ahora a que el ejército es el que tiene que salvar la situación no ha de ser fácil. Pero también hay una realidad muy concreta, y es que el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas, han sido no solamente leales y disciplinadas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino que incluso han demostrado tener una capacidad para resolver muchas de las problemáticas de las que se viven. Pero ojo, también puede convertirse en el gran desgaste, en el fin de una institución como son las Fuerzas Armadas, que de alguna manera habían mantenido siempre un margen de la situación y de la realidad. Y es que pues con el tema del COVID-19, con el tema de la pandemia, nadie duda que hoy más que nunca se tienen que cuidar con mayor cuidado las fronteras abandonadas, pues porque ahora todo el mundo está con el tema de los contagiados y de cómo tratar este plan de N3, esta emergencia sanitaria nacional. Pero ojo, esta decisión tiene algo más de fondo, y es que los números lo demuestran. El número de homicidios dolosos en este país sigue en aumento. Vivimos el primer trimestre del 2020 uno de los trimestres, o mejor dicho, el trimestre con el mayor número de violencia, de homicidios dolosos en número desde que se hacen estos registros. La verdad es que este trimestre del 2020 suma al gobierno de Andrés Manuel López Obrador casi para la fecha de mayo más de 50,000 homicidios dolosos. Cifras que hablan de la mitad de lo que tuvo el gobierno de Felipe Calderón en 6 años, y que también podrían ir un poquito a los 6 años de Enrique Peña Nieto, que fueron más de 130,000 homicidios dolosos. Es una triste realidad. El crimen organizado se está comiendo a este país. Y ojo, 2021 no puede ser solamente un año en materia electoral de competencia como conocemos, sino que incluso el crimen organizado quiera poner a los futuros legisladores, alcaldes de este país e incluso gobernadores. Recordemos que se van a renovar 15 gobernadores, 29 congresos locales, y que en 29 estados se van a renovar los ayuntamientos. Es decir, una gran elección con también 500 diputados. Algunos se van a reelegir, otros llegarán de nueva manera a la Cámara de Diputados. La Cámara abajo, la que aprueba el presupuesto que por cierto, recordemos, López Obrador quería manipular. Pero venga el tema de las Fuerzas Armadas. El que vayan a las calles demuestra no solamente una derrota en el discurso de López Obrador, sino una realidad que parece no ser atendida ni por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el señor Alfonso Durazo, preocupado más por su candidatura a gobernador de Sonora, ni tampoco por los gobiernos estatales, que están realmente rebasados ante esta triste realidad. Estamos conviviendo y viviendo con el crimen organizado, y si no, pregúntenle a esta llamada que se le hace al periódico Reforma y que pone mucho en duda, más que si es cierto o no, pone en duda
el papel de la seguridad en este país. Otro tema de la semana es lo que hizo la Suprema Corte de Justicia en una sesión virtual, porque así funciona hoy en día las cosas por el COVID-19, y es que de manera unánime los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia dijeron adiós a la ley Bonilla. ¿Qué es la ley Bonilla? Esta ley que ampliaba el mandato del gobernador de Baja California de 2 a 5 años. Ley que hizo, por cierto, cuando él ya había sido electo como gobernador y que hizo el Congreso, que ya salió en ese momento con mayoría panista. Y es que la ley Bonilla, en el que se ampliaba un gobierno de 2 a 5 años, también tenía de fondo un tema que preocupaba a muchísimos. El tema de ampliar el gobierno, de hacer un estilo de reelección y que se hubiera convertido en un antecedente terrible para que Andrés Manuel López Obrador ampliara su administración. Recordemos estas figuras de revocación de mandato, estas figuras que López Obrador ha querido disimular, pero que en los hechos están ahí presentes. Hay un dato contundente. Vean ustedes, revisen ustedes los mensajes de López Obrador. Nunca habla de planes sexenales, nunca habla de un sexenio, nunca dice esa palabra. Para él no existe. Él siempre habla de un gobierno de la 4T que va a durar mucho tiempo. Él habla de un modelo político, de un cambio de régimen. Pero en el fondo, híjole, la cosa está muy complicada. Pero bueno, la Suprema Corte de Justicia hizo su aportación. De manera unánime, necesitaba 4 votos el señor Bonilla, pero de manera unánime los ministros dijeron: no pasa esta iniciativa, esta ley. Y bueno, pues el señor Bonilla tendrá un gobierno de 2 años, acabará en el 21, habrá una nueva elección de gobernador para ese momento. Y bueno, pues las lecciones es que la democracia en este país pareciera que por lo menos para el Poder Judicial está vigente y debe seguir. Hay que poner atención a lo que dijeron los ministros. Algunos de los argumentos realmente hablan de la autonomía de un poder judicial. Vienen casos en los que habría que ver si realmente existe esa autonomía y si los ministros que ha puesto López Obrador o otros que se han puesto de tapete, como el señor presidente de esa corte, el magistrado, el ministro, mejor dicho, Arturo Saldívar Larrea, realmente lo son para otro tipo de situaciones. Prácticamente todo el mundo está regresando a las actividades, al mundo cotidiano, a la vida cotidiana después de esta cuarentena del COVID-19. Y vemos el caso de México. Y bueno, mucho se habla que si ya tuvimos el día, la semana del mayor repunte, que si iba a ser el 20, que si ya fue el 11, que si realmente la urgencia económica nos está obligando a que se tenga que dar marcha atrás a la cuarentena. Bueno, hay muchas ideas, teorías al respecto, pero hablemos de hechos concretos. Hoy en día las cifras oficiales generan dudas terribles. Nadie sabe si en realidad lo que dice Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, es cierto, si maquilla cifras, si hay muchos muertos de neumonía típica, si son del COVID-19. Hay muchos datos al respecto, pero hay una realidad. Siguen los contagios, siguen las muertes. Hemos visto días realmente terribles en el número de muertos y los hemos visto en esta semana. Lo que dicen los especialistas en la materia de salud es que esto todavía va a durar más de lo que nos pudiéramos imaginar. Pero bueno, pues el gobierno apresurado, por ejemplo, por la industria automotriz, que a su vez es presionado por el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, la industria minera, que va en esta misma dinámica, pues han obligado de alguna manera a que el gobierno tenga que actuar. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno? Anunciar un famoso semáforo, y nos ha hablado de los municipios de la esperanza, municipios donde no hay casos de COVID. Qué bueno que no haya casos de COVID en alguno de esos municipios, que se les pide regresen a la vida cotidiana. Pero ¿qué creen? No ha habido un verdadero consenso con los gobernadores. Los gobernadores en este país parece que están entendiendo su papel de contrapeso y de que no pueden ponerse única y exclusivamente como tapetes. Incluso hay que decirlo que algunos de los de la 4T, de los que vienen de Morena, como la propia Claudia Sheinbaum, han puesto una distancia importante al respecto. Y es que no podemos regresar a la normalidad así como se está planteando si no se acaba de lleno
con algunas de las ineficiencias del sistema sanitario. No ha dejado de ver día en este país de que empezó la cuarentena en que algún miembro del sector salud salga a protestar porque no tiene las herramientas, los utensilios para protegerse. Hemos visto casos heroicos de doctoras, de doctores, de enfermeras, de camilleros, de personal de limpieza que han tenido que dar su vida por este cuidado a la pandemia y que han muerto porque no hubo los materiales necesarios, no hubo las herramientas, no hubo las disposiciones de la autoridad sanitaria, y ahí hay varios culpables, y uno de esos es el señor Zoé Robledo, director del IMSS, que prácticamente ha dado a tole con el dedo a los trabajadores del sector salud de su institución, que lo único que piden es que les den guantes de adeveras, que les den cubrebocas de adeveras, que les den sus cuidados como merecen por estar protegiendo la vida de muchos mexicanos. Y pues solamente hay polémica, que si regresamos ya a las clases, créanme que muchos niños en este país y padres de familia lo piden a gritos, pero también entienden que no se puede regresar de la noche a la mañana. Y hay una realidad: la zona metropolitana de Ciudad de México, Estado de México, no podrá regresar, como mencionan algunos, a finales de mayo, principios de junio. Yo creo que el tema se va a ir hasta agosto. ¿Y por qué? Porque aquí está el mayor número de casos y vemos cómo hay hospitales que ya no tienen la capacidad para atender aquí a los enfermos, que necesitan ventiladores, los famosos ventiladores de los que tanto se ha hablado. Y el gobierno ha tenido que filtrar documentos, desecharse para atrás, decir que sí, decir que no. La verdad es que son pifias en comunicación, pifias porque hay una realidad que invade. Y es que en materia económica estamos obligados a tener que reactivarnos. Ya es una necesidad, es una urgencia. Pero también hay otra realidad, y es que no estamos todavía al 100% preparados para salir ante el tema de la deficiencia que tiene el INSABI y todo el sector salud. Vamos a ver en qué termina esto, si se adelantan o no. ¿Cuáles son los municipios de la esperanza? No nos los han dicho. Esperemos que sean muchos los que puedan regresar a la vida cotidiana, pero sobre todo que el gobierno tenga la responsabilidad, la visión de que tenemos que tener todos los elementos necesarios para poder regresar a la vida cotidiana. Un aplauso para los gobernadores que están siendo serios, que están siendo de alguna manera sumamente defensores de su territorio con estas medidas que están haciéndose. Algunos han dicho: no voy a regresar a clases porque no tengo los elementos para darle seguridad de salud a todos los habitantes de mi territorio. Qué bueno que haya gobernadores que están viendo por su gente, y que hay que decirlo, porque sus lugares que tienen ustedes que gobernar pues tengan los mejores elementos. También hay que decirlo, el mega aplauso va para el sector salud en todos sentidos, para los que se están rifando con lo que estamos viendo. Y también el sector educativo de este país tiene un gran reto, porque habrá muchos alumnos que no regresarán aunque empiecen las clases, porque obviamente hay padres de familia responsables que no van a mandar al matadero a sus hijos. Es un momento crucial en estos días, en estas horas, no solamente por el tema del pico famoso o de los cuidados intensivos, sino porque si no vamos unidos como país, la cosa se va a poner muy complicada. No se ayuda en muchos elementos. Podemos vivir un austericidio por parte de la administración, que tiene un exceso de ahorro, pero que no quiere invertir en lo que debe de ser, en una sociedad que se reactive en toda su economía y no solamente viva de programas clientelales. Recuerden, pueden escucharme todos los lunes a las 7:30 de la noche en Grupo Imagen, tercera emisión, con Esteban Arce. A eso de las 7:30, póngale para que escuchen el comentario de la semana, y también pueden hacerlo en Reales y Coyunturas, este podcast que se transmite en Radio Anáhuac y que también está disponible en Spotify. Y les deseo una excelente semana, cuidarse en casa, quedarse en casa, y muy importante, vivir en armonía y con la visión de que este país unido va a salir adelante.